¿En qué momento, señores, la lucha por los derechos se convierte en teatro de varietes? ¿Cuándo la militancia histórica se transforma en licencia para la impunidad? ¿Dónde termina la reivindicación legítima y comienza el aprovechamiento personal del poder? Y el caso de Colette Spinetti, señores, no es la historia de una persecución política, es la crónica de un naufragio ético que el propio Frente Amplio se negó a ver hasta que el agua le llegó al cuello. 6 meses bastaron para que la primera jerarca trans de la historia uruguaya convirtiera la Secretaría de Derechos Humanos en su feudo personal, transformando Torre Ejecutiva en escenario de espectáculos drag y contratando a su expareja como funcionario de confianza. Pero seamos precisos, señores, esto no comenzó el 1 de marzo de 2025. Este debacle tiene raíces más profundas, ancladas en la confusión ideológica de una izquierda que ha convertido los derechos humanos en bandera de conveniencia y la diversidad en eslogan publicitario. Y señores, cuando Yamandu Orsi designó a Spinetti, el presidente electo creyó que estaba escribiendo una página progresista en la historia patria. Lo que no calculó, sí, es que estaba entregando una de las secretarías más sensibles del Estado a alguien que confundiría el cargo público con la continuación de su militancia personal por otros medios. Como escribió Giovanni Sartori, y cito, la democracia es el gobierno de la opinión y por eso las apariencias cuentan como las sustancias. Las apariencias en este caso, señores, fueron desastrosas desde el primer día. Y comencemos por lo evidente, señores. Contratar a Thomas Burton, mujer biológica que se autodenomina hombre, su expareja, como adjunto en su misma oficina, no importa cuán competente pueda ser Burton como activista por los derechos LGBT oriundo de Colonia, como la prensa lo presenta. Lo que importa es que Spinetti violó el principio básico de cualquier gestión pública seria, la separación entre lo personal y lo institucional. El nepotismo no deja de ser nepotismo porque se revista de militancia progresista. Y como señaló Norberto Bobbio, el poder corrompe no solo a quien lo ejerce, sino también a quien lo sufre. Y Spinetti, después de décadas sufriendo la exclusión del poder, no supo manejarlo cuando finalmente lo tuvo en sus manos. Pero el escándalo administrativo palidece ante la performance política que organizó en Torre Ejecutiva, bajo el pomposo título hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, territorios diversos en diálogo. Spinetti convirtió la sede del Poder Ejecutivo en cabaret, contrató a 2 drag queen, Negrashka Fox y Paddy Jeff, para un show que la propia prensa calificó como carente de talento y desagradable de ver. ¿Es necesario ser conservador para preguntarse si Torre Ejecutiva es el lugar apropiado para este tipo de shows o espectáculos? ¿Hace falta ser homofóbico para cuestionar que el símbolo máximo del poder republicano se transforme en escenario de cabaret? Sebastián da Silva y Guido Manini Ríos no estaban atacando los derechos de las minorías, estaban defendiendo la dignidad institucional que Spinetti dinamitó con purpurina y tacos altos. La defensa que hizo Federico, alias Negrashka, del evento es reveladora de la confusión conceptual que atraviesa este caso. Argumentó que el drag, y cito, es arte que existe desde tiempos antiguos, desde Grecia, desde Egipto, como si la antigüedad de una práctica justificara su pertenencia en cualquier contexto. Siguiendo esa lógica, entonces, podríamos organizar gladiadores en el Palacio Legislativo, porque también eran entretenimiento en la Roma antigua. El problema no es el drag como expresión artística, el problema es la incapacidad de Spinetti para distinguir entre su historia personal de resistencia y las responsabilidades institucionales de su cargo. Torre Ejecutiva no es el under de Montevideo de los años 80. La Secretaría de Derechos Humanos no es una extensión del colectivo trans del Uruguay. Como escribió Antonio Gramsci, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo pueda nacer. En el caso de Spinetti, lo que está muriendo es la credibilidad de los derechos humanos como política de Estado, y lo que no pueden hacer es una gestión pública seria más allá de la épica identitaria. La expulsión del sector a Spinetti no fue una traición, fue una reacción tardía pero necesaria ante los gastos inapropiados y las contrataciones cuestionables que venían acumulándose desde marzo. Miguel Ceja, secretario general del sector, lo dijo sin eufemismos: Spinetti no cumplía ni siquiera con el aporte económico básico que se exige a los jerarcas del gobierno de su sector. ¿Cómo pretender dirigir una Secretaría de Estado si no se puede cumplir las obligaciones más elementales con la propia fuerza política? Y la respuesta de Spinetti fue: replican la discriminación. Es el último refugio de quien no tiene argumentos para defender lo indefendible. Convertir toda crítica legítima en discriminación es precisamente la táctica que deslegitima las luchas reales contra la discriminación. Es el truco retórico de quien usa su identidad como escudo para la impunidad. Porque seamos claros, señores, criticar a Spinetti no es discriminar a las personas trans, es exigir los mismos estándares éticos que se le exigirían a cualquier funcionario público, independiente de su identidad de género o de que él se perciba ante el mundo. Los derechos humanos no se construyen con privilegios administrativos ni con un show business gubernamental. El Frente Amplio separó del cargo a Spinetti y confirmó
afirmó que los principios éticos no están por encima de la corrección política. Yamandu Orsi no permitió que se los transformara en circo de varietes, porque los derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de quienes los confunden con una performance personal. El gobierno supo distinguir entre revolución y teatro, entre militancia y gestión, entre derechos y privilegios. Pero ahora el caso Spinetti es la prueba de que las decisiones del progresismo uruguayo son como ómnibus de domingo. Llegan tarde, pero llegan.